Hola, bienvenidos, bienvenidas. Hoy en la cápsula de química general vamos a ver operaciones con notación científica. Ya en talleres anteriores hemos hablado de la notación científica y de cómo es que se desarrolla. Entonces, si de pronto no está clara la notación científica, en el Classroom está subido los talleres que se manejaron para poder repasar esta parte y nosotros vamos a ir directamente con las operaciones. Primero, breve repaso, ¿qué es notación científica? En pocas palabras, es resumir un número muy grande a uno muy pequeño multiplicado por una potencia de 10. En este caso, 2.500.000 lo colocamos como 2,5 por 10 a la 6. Si efectuamos la multiplicación nos va a dar 2.500.000. Pero en cambio este número 0,000025 es lo mismo que 2,5 por 10 a la menos 6. ¿Por qué uno es positivo y otro es negativo? El positivo es mayor que 1 y el negativo es menor que 1. Pero ¿qué pasa si tenemos operaciones? Por ejemplo, aquí vemos varios casos en la suma. Vemos operaciones eh, multiplicando con el exponente con el mismo exponente, multiplicando con exponentes diferentes, exponentes negativos, y en multiplicación tenemos situaciones similares. Bueno, primero, la que es un poco más complicada es la suma con notación científica. Si los coeficientes son iguales, se manejan exactamente igual que si el por 10 a la algo fuese una incógnita. Es decir, 2,5 por 10 a la 6 más 7 por 10 a la 6 va a ser igual que 2,5x a la 6 más 7x a la 6. Si nosotros operamos esto, nos va a dar 9,5x a la 6 y lo volvemos otra vez a su forma exponencial, 9,5 por 10 a la 6. Ahora, ¿qué pasa si los coeficientes son diferentes? Si los coeficientes son diferentes, lo que podemos hacer es igualar los coeficientes. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, aquí tenemos 3,7 por 10 a la 5 más 8 por 10 a la 4. ¿Son coeficientes diferentes? Sí. Entonces, ¿podemos operar directamente? No. ¿Cómo vamos a igualar los coeficientes? Vamos a multiplicar o dividir en 10. Entonces 3,7 por 10 a la 5 lo vamos a sumar, no lo vamos a sumar por 8 por 10 a la 4, sino por 0,8 por 10 a la 5. Aquí les muestro las equivalencias. 8 por 10 a la 4 es igual a 80.000. Eso es lo mismo que 0,8 por 10 a la 5. Si ustedes efectúan la multiplicación, 0,8 por 10 a la 5 es igual a 80.000. ¿Cómo sé cómo sé si multiplicar o dividir, si hacer el número más pequeño o más grande? La respuesta está en que si el número que acompaña al coeficiente se vuelve más pequeño, para compensarlo el número que acompaña al coeficiente va a subir. Es decir, si convertimos 8,0 en 0,8, es decir, desplazamos la coma una unidad y 0,8 ahora es más pequeño que 8, 10,4 no va a ser el coeficiente de 10,4 no se va a restar, sino que va a sumar para emparejar el coeficiente nuevo con el acompañante que ahora tiene. Entonces por eso es que 3,7 por 10 a la 5 más 8,0 por 10 a la 4 es igual que 3,7 por 10 a la 5 más 0,8 por 10 a la 5. Los coeficientes de los exponentes ahora son iguales, entonces nos va a dar que esa suma es 4,5 por 10 a la 5. Consejo, recomendación. Siempre traten de igualar los coeficientes al número que sea más grande, no al más pequeño. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Aquí tenemos 3,5 por 10 a la 2 más 7,0 por 10 a la 3. ¿Qué pasa si igualamos al coeficiente más pequeño? En este caso no es menos 2, sino es menos 3. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Vamos a tener. Recuerdan que dijimos que el número se hacía más pequeño si hacíamos más grande el coeficiente. Lo que va a pasar es que si igualamos el coeficiente grande al coeficiente pequeño es que nos va a dar de esta forma. 35 por 10 a la menos 3 más 7 por 10 a la menos 3. Nos va a dar un número de dos dígitos, de dos cifras. La notación científica, si bien vimos ahí en la primera parte, es básicamente un número entre 0 y 10 o entre 0 y 9 que multiplica a una potencia de 10,
¿Qué quiere decir esto? Que si el resultado nos da con decimales, tenemos que otra vez usar notación científica, tenemos que otra vez mover la coma para que el número no sea mayor a 10. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el resultado de multiplicar 35 más 7 es 42, lo que va a pasar es que tenemos que convertir este 42 en 4,2. Para convertir 42 en 4,2, volvamos a ver, 42, lo volvemos más pequeño, se vuelve 4,2, por ende el coeficiente, que es menos 3, le vamos a sumar 1. ¿Por qué? Porque movemos la coma una vez. Y menos 2 más 1 es igual, perdón, menos 3 más 1 es igual a menos 2. Ahora la multiplicación. La multiplicación es mucho más sencilla. La multiplicación con notación científica es exactamente igual que multiplicar con coeficientes con incógnitas. Aquí les dejo expresado la forma ax a la n por bx a la m es igual a a por x, a por b por x elevado a la n más m. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos un ejemplo. 2,5 por 10 a la 6 más 7 por 10 a la 6, lo que va a pasar, a diferencia del caso anterior en el que se mantenían los coeficientes cuando eran iguales, aquí lo que va a pasar es que los coeficientes se suman. Y la parte numérica algebraica, que es 2,5 y 7, lo que va a pasar entre ellos es que se multiplica y por eso nos da 17,5. Pero ¿qué pasa? Nuevamente, en notación científica, solo necesitamos un número, solamente necesitamos un dígito en las unidades. Entonces, ¿qué va a pasar? Otra vez, 17,5 por 12 es igual que 1,7 por 13. ¿Por qué? Porque 1,7 es menor que 17,5 y solo movemos la coma un espacio. Entonces va a ser, este es menor, entonces tenemos que volver mayor el exponente, movemos un espacio, entonces va a ser más 1. Rehacemos otra vez, si los exponentes son diferentes, no pasa nada, es exactamente el mismo proceso. 7,8 por 10 a la 7 por 7 por 10 a la 6 es igual a 54,6 por 10 a la 13. Es decir, 10 elevado a la 7 más 6. Y nuevamente, como este número es mayor que 10, lo que vamos a hacer es, con notación científica otra vez lo simplificamos para que nos quede un número un número con solamente una unidad. Ahora viene esta parte de acá. ¿Qué pasa si multiplicamos por un coeficiente negativo? Recordemos que un coeficiente negativo es lo mismo que tener el coeficiente, pero en el denominador. ¿Qué pasa al tener coeficiente en el denominador? Este número no va a estar multiplicando como tal, sino va a estar dividiendo. Pero aquí tenemos en la fórmula a por b, que nos va a dar igual a por b por x a la n menos m. Entonces, a la n más m, perdón. Entonces, como es un número negativo, lo único que va a pasar es que esa suma se nos convierte en una resta. Es decir, dividir en notación científica es exactamente el mismo proceso que multiplicar. Aquí con este ejemplo, 2,5 por 10 a la 6 por 7 por 10 a la menos 12, vamos a ver, va a ser igual a 6 menos 12, va a ser igual a 6, entonces va a ser elevado a la 10 a la menos 6. Nuevamente, con la multiplicación suele pasar esto, nos queda un número mayor que 10, entonces lo único que vamos a hacer es dejarlo como una unidad solita. Ahora vamos con un ejercicio de aplicación. La idea es que ustedes recuerden lo que vimos en la cápsula anterior. Vean cómo analizar este problema y pausen el video, traten de resolverlo y vamos a ver cómo nos da, si nos da lo mismo a ustedes y a mí. Ok, ahora vamos a ver si nos dio exactamente lo mismo. Recuerden que en la cápsula anterior vimos cómo abordar estos ejercicios. Ok, ahora vamos a leer el problema a ver cómo nos va. Una pesquera se recibe anualmente 8,5 por 10 a la 8 toneladas de marisco, de los cuales se descartan 7,2 por 10 a la 10 kilogramos por mal estado. Diga en gramos la cantidad de mariscos que no es descartada por la empresa. ¿Qué podemos ver acá? A diferencia de la cápsula anterior, veamos que aquí no hay ninguna pregunta. Nos dicen decir en gramos. ¿Qué quiere decir? La respuesta va a ser decir en gramos. La respuesta va a ser en unidades de gramos. ¿Qué más podemos ver? El inicio no está explícito. En el inicio lo que vamos a tener que hacer es 8,5 por 10 a la 8 toneladas de mariscos, descartar
7,2 por 10 a la 10 kilogramos. Es decir, nuestro inicio va a ser primero hallar esa cantidad inicial y luego la vamos a convertir a gramos. El proceso va a ser, ¿cuál va a ser el proceso? Convertir de toneladas a kilogramos para poder operar. Hacemos la operación de la resta y convertimos kilogramos a gramos. Entonces, vamos a seguir. Primero, ¿qué necesitamos ver? Necesitamos ver los factores de conversión. En este caso, los factores de conversión no nos lo da el ejercicio, pero son factores de conversión que nosotros ya hemos usado antes y que los debemos tener interiorizados. Por ejemplo, una tonelada equivale a 10 a la 3 kilogramos, es decir, vamos a tener como factor de conversión 10 a la 3 kilogramos son una tonelada, un kilogramo, 10 a la 3 gramos, es decir, 10 a la 3 gramos son un kilogramo. Ok, continuando con los cálculos, vamos a ver que tenemos que arrancar desde acá. Vamos a arrancar desde la cantidad de mariscos que entran a la pesquera menos la cantidad que se descarta, pero están en unidades diferentes. Uno está en toneladas y otro está en kilogramos. Lo que vamos a hacer es convertir de toneladas a kilogramos usando los factores de conversión que vimos en el video pasado. Entonces, primero, 8,5 por 10 a la 8 toneladas lo vamos a operar con 10 a la 3 kilogramos sobre una tonelada. ¿Qué va a pasar acá? Tonelada con tonelada se simplifica, entonces vamos a tener 8,5 por 10 a la 8 por 10 a la 3 kilogramos. Es decir, 8,5 por 10 a la 8 más 3 kilogramos, es decir, 10 a la 11. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Ya que tenemos kilogramos y kilogramos, lo que vamos a hacer es operar la resta. Tenemos 8,5 por 10 a la 11 kilogramos menos 7,2 por 10 a la 10 kilogramos. Es igual a, ¿recuerdan lo que vimos? Vamos a igualar los exponentes. Entonces, como el 11 es mayor que el 10, vamos a tratar de igualar al 11. 8,5 por 10 a la 11 kilogramos menos, veamos, necesitamos subir de 10 a 11, es decir, lo que vamos a hacer es dividir en 10. 7,2 por, de este lado de la igualdad, lo que sería multiplicar por 10, entonces por 10 a la 10 más 1, es decir, 10 a la 11, o la regla que les dije anteriormente, se desplaza la coma solamente una unidad, 0,72 es menor que 7,2, entonces se le suma la misma cantidad de unidades al exponente. Como lo quieran ver, está perfecto. Entonces va a ser igual a 8,5 menos 7,2. 8,5 menos 7,2 va a ser igual a 7,78 por 10 a la 11 kilogramos. Ya tenemos casi el problema resuelto. Lo único que nos falta es convertir kilogramos a gramos. ¿Por qué? Porque la respuesta nos la piden en gramos. Diga en gramos nos piden. Ahora lo único que nos falta es multiplicar por el factor de conversión de gramos a kilogramos. Aquí lo tenemos. 10 a la 3 gramos equivalen a un kilogramo. Entonces, kilogramo se simplifica con kilogramo. Y 7,78 por 10 a la 10 por 10 a la 3 va a ser igual a 7,78 por 10 a la 14 gramos. Esa va a ser la respuesta final. Al final la respuesta va a ser tal cual. En la pesquera no se descartan, o la pecera recibe propiamente 7,78 por 10 a la 14 gramos de mariscos. Espero que con este ejercicio quede un poco más claro cómo operar con notación científica, que recordemos que aquí, pese a que ya pasamos el tema de factores de conversión, aquí se vuelve a tocar, y que puedan utilizarlo no solo para química, sino para el resto de sus asignaturas. Ya con eso esperamos verlos en tutorías durante todas las semanas y que les vaya muy bien en sus calificaciones. Hasta luego.